Ahora sí le damos la bienvenida a Wilson Tamayo, desde Medellín, Colombia, por vía Zoom. Wilson, mi hermano, gusto saludarte, ¿cómo estás? Andrés, bien, muy bien, gracias a Dios. El gusto es mío de estar con ustedes de nuevo en el programa y muy contentos por este tema tan importante que vamos a tratar. Muchas gracias nuevamente por todo lo que siempre nos compartes cuando estás aquí con nosotros, que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro conocimiento de la fe católica y amar más a Cristo. Eso es bien importante y, cómo no, amar más a nuestra Madrecita del Cielo, la Santísima Virgen María, que también ustedes promueven con tanto amor. Wilson, eres más débil de lo que crees. Cuida tus ambientes espirituales. Esto de verdad que hay que meditarlo y qué bueno que hoy nos quieres compartir sobre este tema, porque vaya realidad tan importante de vigilar y de cuidar. ¿Qué nos compartes con respecto a esto? ¿Qué pasa cuando nosotros de veras no le prestamos atención a lo que es con quién nos asociamos en la vida, es decir, las amistades, pero también de quién nos rodeamos? Porque es importante cuidar esto, Wilson. Sí, Andrés, mira que existe como una tensión en el cristiano entre dos realidades. Por una parte está la realidad de ser sal de la tierra y luz del mundo, lo que podríamos llamar la consagratio mundi o la consagración de las realidades temporales a Dios, que eso tiene mucho que ver con nuestra misión como laicos. Entonces, existe por una parte esa misión que tenemos de consagrar todas las realidades a Dios, entregar todas las realidades que nos rodean, el trabajo, el estudio, el deporte, el arte, las estructuras sociales y políticas, todo esto consagrarlo a Dios. Pero por otra parte, tenemos también lo que la teología ha llamado la fuga seculi o la huida del mundo. Entonces, la consagratio mundi es consagrar las realidades a Dios. Y por otra parte, la fuga mundi es huir, o la fuga seculi es como huir del el siglo, como huir de alguna manera del mundo como ambiente de pecado. Entonces, acá tenemos que hacer una diferenciación que hacía San Agustín y que me parece que después del Concilio Vaticano II tal vez no se ha entendido suficientemente en las espiritualidades modernas. Porque por una parte, cuando hablamos del mundo, podemos estar refiriéndonos al ambiente de pecado, de donde procede el apelativo mundano. En ese sentido debemos huir del mundo o huir del siglo, huir como de aquellas modas y tendencias actuales toda vez que sean anticristianas, ¿no? Entonces, mundo como ambiente de pecado, huir de él. Pero por otra parte, la palabra mundo también tiene una acepción, un significado de mundo como realidades terrenas, como estructuras a través de las cuales el ser humano se desarrolla. Ahí hablamos de la política, como decíamos ahora, de la economía, de todas estas realidades. Entonces, si del mundo como ambiente de pecado huimos, del mundo como estructuras sociales, como estructuras y realidades temporales, lo que tenemos que hacer es consagrarlas, cristianizarlas, estar allí. Y creo que ese es el dilema en que nos debemos mover para lograr aceptadamente saber dónde posicionarnos, Andrés. Qué importante eso, de veras, Wilson, porque por eso es la razón precisamente de preparar esta meditación del día de hoy. Nos va a ayudar muchísimo, mis hermanos, insisto. Tomemos nota y ante todo, lo importante después de aprender estos elementos es llevarlos a la vida práctica. Wilson, entonces el mundo, exactamente, nos enfrentamos a un mundo desde dos ámbitos, el natural y el sobrenatural. ¿Qué más Exactamente. a tener en cuenta con respecto al cuidado de este enemigo al que me enfrento todos los días? Entonces, Andrés, acá es donde se aplica este principio espiritual que me parece a mí esencial para lograrnos sostener adecuadamente. El principio de entender que soy más débil de lo que creo, pero Dios es más fuerte de lo que imagino. Es un principio que tiene como dos momentos, dos instancias, ¿no? Soy más débil de lo que creo, pero Dios es más fuerte de lo que imagino. Vamos a ver, con la primera parte, soy más débil de lo que creo, soy consciente de que aunque soy bautizado, estoy herido por el pecado original. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 405 nos dice lo siguiente. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Entonces, cuando digo soy más débil de lo que creo, estoy haciendo conciencia de que aunque soy bautizado, incluso aunque esté en gracia de Dios, aunque esté en grupos de oración, aunque vaya a misa frecuentemente, aunque rece el rosario con frecuencia,
tengo en mí todavía una naturaleza inclinada al mal. En ese orden de ideas no me debo exponer innecesariamente o temerariamente a ciertos ambientes hostiles a la fe, que de tal manera son contrarios al Evangelio, que podrían terminar arrastrándome, ¿no? Yo acá recuerdo una niña de unos 14, 15 años que me decía muy triste, Wilson, mi mamá no confía en mí. Y le preguntaba, ¿pero por qué dices eso? Me dice, es que en mi salón de clase organizaron una fiesta y mi mamá me dijo que fuera solamente como hasta las 10 de la noche, pero todos mis otros amiguitos, mis amiguitas van a ir hasta la 1, 2 de la mañana. Y a las 10 de la noche yo ya tengo que estar en mi casa. Mi mamá no confía en mí. Entonces le dije, querida, es que, a ver, cuéntame, ¿qué tal es el ambiente? Y me dijo, no, no, pues el ambiente sí es algo mundano, el ambiente, pues mis amigas fuman, mis amigas toman, mis amigas están pues en la parranda, pero yo no, pues que yo soy muy seria, pero es que yo sé que sembró mi mamá en mi corazón, pero es que cuando la vi tan convencida de sí misma, le dije, mira, tesoro, es que la verdad, ni tú misma deberías confiar tanto en ti. Entonces me abrió los ojos y le dije, y ni yo mismo confío tanto en mí. O sea, no solo te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí. Ni yo mismo confío tanto en mí. Entonces me dice ella, pero ¿cómo así? Pero es que si uno tiene convicción, si uno tiene principios, si uno está firme en la fe, si uno sabe qué recibió, uno no va a dar el brazo a torcer. Y le dije, ay, mi querida, mira la larga lista de personas que como tú se creyeron demasiado fuertes, que como tú tuvieron demasiada confianza en sí mismas, que no tuvieron la convicción de que son más débiles de lo que creen, sino más bien creyeron que eran más fuertes de lo que creían. Y mira lo que pasó. Empecemos con Adán y Eva. Sigamos, por ejemplo, Moisés. Pasemos por Sansón. Después pensemos en David. ¿Qué tal, por ejemplo, Salomón, que también cayó? ¿Qué tal Pedro? Yo no creo que nosotros seamos más fuertes que ellos. Y sin embargo, se expusieron temerariamente y terminaron cayendo estrepitosamente. La Biblia nos cuenta detalladamente, Andrés, cada uno de los terribles pecados en que cayeron cada uno de estos grandes personajes. Entonces, si estos que son unos titanes, si estos que fueron unos colosos, unos gigantes cayeron, pues yo cómo voy a creer presuntuosamente que me voy a exponer innecesariamente a ambientes hostiles y voy a permanecer incólume, sano, no me va a pasar nada. La niña no comprendió mucho, pero estoy seguro que con el tiempo fue entendiendo que esta es nuestra realidad, Andrés. Somos más débiles de lo que creemos. Y eso definitivamente quien quiera. Aquí abono yo un recurso que en lo personal me ha ayudado mucho en mi caminar, Wilson, precisamente a no confiarme y a creerme que soy más fuerte de lo que verdaderamente soy. Hay unos sermones escogidos del santo cura de Ars que uno puede encontrar en YouTube. Búsquense, mis hermanos queridos, el sermón sobre la perseverancia. El llamado del Señor y la recomendación y la advertencia del Señor, lo podríamos decir así, mas aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Y ahí Él nos cuenta también unos testimonios y unos casos de personajes a lo largo de la historia de la iglesia que, habiendo sido muy ungidos por Dios, con tremendo poder de predicación y de convertir almas, un día se confiaron demasiado y también, como nos menciona Wilson, cayeron estrepitosamente. ¡Wow! Cuidado, que nadie se crea más fuerte de lo que verdaderamente es, porque es la gracia la que nos hace fuertes. Andrés, insistamos en esas figuras que acabamos de mencionar, porque de pronto alguno que nos esté escuchando dice, hombre, pero de pronto otros sí serán débiles, pero yo no. De pronto otros, pues que han tenido una vida de mucho pecado, una vida, digamos, muy licenciosa, pueden volver a caer, pero yo he tenido una vida relativamente sana. O de pronto uno que tenga problemas con su esposa puede caer en infidelidad, pero yo con mi esposa estoy bien. O de repente alguien que sí, ciertamente tenga dificultades económicas puede caer en una tentación de avaricia, pero yo no. Y quisiera que hiciéramos un rápido recorrido de estos personajes que mencionamos ahora. Empecemos, por ejemplo, con Adán y Eva. Recordemos cómo en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, si puedes tomar nota, hazlo, que esto es muy bueno, sirve después para la meditación. El Señor dio un mandamiento a Adán. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Esto se lo dice el Señor a Adán. Adán comunicará esto a Eva. Pero miren lo que pasa en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6.
Acá se nos cuenta cómo la serpiente, siendo la más astuta, el más astuto de todos los animales, dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. Eva, que debería haber tomado una decisión radical, que debería haber dicho, no voy a hablar contigo, ¿por qué vienes a hablarme acá tú, a confundirme, a confundir el mandamiento de Dios? Eva cometió el error de confiarse demasiado y comienza a hablar con la serpiente y le dice, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Miren, Eva empezó a dar explicaciones innecesarias. ¿Y qué hizo la serpiente? Le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar conocimiento. Tomó de su fruto, se lo comió, se lo dio a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Amigos, este es el triste relato del pecado original. Adán y Eva, es que lo tenían todo. Hablaban con Dios cara a cara. Dios pasaba en la tarde a conversar con ellos en la hora de la brisa de la tarde. Tenían los dones que la teología llama los dones, digamos, de la justicia original o de la santidad original. Tenían ciencia infusa, inmortalidad, tenían el don de la impasibilidad, tenían el don de integridad, la armonía entre facultades superiores e inferiores. Es que Eva, y sin embargo, cayeron. La pregunta es, tú y yo con tantas debilidades, tú y yo heridos por el pecado original, pero es que no solo eso, tú y yo que somos de alguna manera el resultado también de las heridas, de las cicatrices que tenemos de nuestros pecados pasados, porque no solamente tenemos las heridas del pecado original, es que nuestros pecados actuales, aquellos que nosotros sí cometimos, también nos dejaron inclinaciones desordenadas. Tú y yo, ¿crees que vamos a mantenernos fuertes cuando nos sometemos, ojo, ojo con esta palabra, innecesariamente ambientes hostiles? Porque alguno dirá, entonces ¿yo qué hago? Pues me salgo del trabajo, me salgo de la universidad, no vuelvo con la familia. Son ambientes hostiles muchas veces todos estos. Ojo, ojo. Acá estamos hablando de someternos innecesariamente a ciertos ambientes. La pregunta es, ok, de estos ambientes ahora vamos a ver que existe otro principio espiritual, lo que decíamos al principio, Dios es más fuerte de lo que imagino, ¿eh? Cuando no me puedo sustraer de otros ambientes porque son necesarios para mi manutención, son necesarios para el desarrollo natural de mi familia, son necesarios en general pues para mi actividad académica, para mi actividad laboral, ahí confío en la gracia de Dios. Y eso que habrá casos realmente excepcionales donde de tal manera es hostil ese ambiente que habrá que pedirle a Dios que me saque de allí. Pero me refiero a estos ambientes en los que no necesitamos meternos. Este joven que sale de la universidad, ese joven bueno, católico, pero que después se va a tomarse unas cervezas con los amigos fuera de la universidad, pero que sabe que el tema se va a complicar, que los temas que se van a tratar allí son temas demasiado fuertes, que van a terminar hasta dañándole su corazón, y va imprudentemente a este ambiente y termina cayendo. O este esposo que de repente sabe que saliendo del trabajo podía irse a la casa tranquilamente, estar con su familia, con sus hijos, y sin embargo recibe esa invitación de sus amigos, se van a ver el partido, tomarse unas cervezas, aparentemente no es nada malo, pero sabe que allí va esta chica que de alguna manera él tiene como su tentación hacia ella. Y hombre, es que una infidelidad no comienza en una cama, Andrés. Una infidelidad comienza en un chat. Una infidelidad comienza aceptando una invitación que no debía haber aceptado. Una infidelidad comienza aceptando digamos, una persona en redes sociales que yo sabía que podía generar una tentación. Ahí es donde se aplica ese principio. Soy más débil de lo que creo. Y termina uno cayendo, Andrés, que es lo verdaderamente triste. Y hemos visto lamentablemente testimonios muy tristes, muy desgarradores, incluso hermanos, hasta de sacerdotes mismos, hasta de obispos mismos. Y esto lo menciono ¿por qué? Por lo mismo, porque si nosotros como laicos no nos podemos nunca confiar, nuestros consagrados mucho menos, si es que son atacados, no sé, triplemente que el laico. ¿Por qué? Porque ya es un consagrado de Dios y el enemigo sabe muy bien que tumbando uno de ellos, tumba una comunidad de fe, tumba a muchas almas que se decepcionan, se defraudan. Y ante todo es que juntos reflexionemos sobre lo que es el cuidado en nuestra vida espiritual, es el cuidado en qué ambientes nos movemos, de qué personas nos rodeamos, porque pueden representar para nosotros, Wilson,
el éxito en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? El camino hacia la santidad, si nos sabemos rodear prudentemente, o el fracaso también, porque ahorita mismo vamos a ver más adelante cómo la palabra de Dios también en esto es muy clara de la prudencia en cuanto de quienes nos rodeamos, Wilson. Sí, Andrés. Acá estamos, como decíamos en esta primera parte del principio, ¿no? Estamos hablando de esos ambientes en los que nosotros de alguna manera imprudentemente nos metemos y terminamos pues cayendo, ¿no? Puede que alguien diga, hombre, pero yo llevo demasiado tiempo en un ambiente hostil y no me ha pasado nada. Y yo sigo saliendo con mis amigos y no ha pasado nada. Y sigo yendo a conciertos de reggaetón y no ha pasado nada. Y yo sigo fiel. Eh, Hombre, resulta que uno en estos ambientes puede que no caiga de manera inmediata. Algunos caerán o caeremos de manera inmediata, otros van paulatinamente, ojo con esta palabra, normalizando ciertas actitudes que van de alguna manera erosionando, deteriorando el alma interiormente. Entonces, de repente, el ambiente en el que estás es un ambiente excesivamente vulgar, es un ambiente excesivamente morboso, y claro, tú inicialmente no te reías mucho, pero después ya medio te ríes, tú nunca cuentas un chiste de doble sentido, pero de repente normalizaste este tipo de conducta y esto va erosionando el corazón. Normalizaste el hecho de que hay una conducta, por ejemplo, machista, o una conducta, pensemos por ejemplo en aquellos que están tan obsesionados por el dinero y te das cuenta que el ambiente en el que te mueves es gente solo pensando en dinero, en un mejor carro, en una mejor casa, en un mejor puesto, luciendo no sé qué tipo de ropa. Y esto termina permeándonos. Uno podrá decir, hombre, pero finalmente yo no he caído. Claro, pero recuerden que decía San Bernardo, nemo repente fit pésimos. Nadie se hace malo de repente. Nadie se hace malo de repente. Es decir, hay ciertas actitudes en ciertos ambientes que van de alguna manera sembrándonos como semillas que después van desafortunadamente a dar un fruto venenoso, después van a dar un fruto podrido, un fruto dañado y que va a terminar dañándonos el corazón, ¿no? Nadie se hace malo de repente significa que también el demonio que es inteligente, que es paciente, que muchas veces sabe que directamente no nos podría tentar, pero que si nosotros nos descuidamos poco a poco va sembrando por ahí algunas cuestiones, va normalizando ciertas actitudes, ciertas ideas, ciertas palabras. Ahí se va sembrando esa semilla que después, en el momento de más debilidad, en el momento en que no teníamos buena oración, en el momento en que peleamos con nuestro cónyuge, en el momento en que de repente pasó algo que me disgustó un poco con Dios, ahí viene el enemigo a aprovechar. Entonces, por eso uno tiene que cuidar excesivamente bien los ambientes en los que nos movemos. Hay un famoso experimento de Salomon Ash. Él fue un psicólogo americano muy dedicado al estudio del comportamiento de las personas sometidos a presiones grupales. De hecho, tiene un experimento bien interesante, es conocido pues como el experimento Ash, donde él ponía una línea, dibujaba una línea y otras tres líneas, una evidentemente más corta, otra evidentemente más larga y otra igual a la primera. El experimento consistía en entrar grupos de personas para determinar cuál de las tres líneas que aparecían al frente de esta primera era la más semejante o era la igual, ¿no? Pero resulta que él había precisamente manipulado un poco el experimento para lograr ver cómo funciona una persona bajo presión y de todos los invitados, solamente uno no sabía que esto era pues como un experimento o no estaba preparado. Los otros que estaban en el experimento estaban preparados para decir que la línea exactamente igual a la primera era la más grande, por decir algo, la más grande. Entonces siempre empezaban esto diciendo esa, la línea A, la línea B o la línea C. Digamos que la línea C era evidentemente más larga, la línea igual era la línea A, todos decían la línea C. Obviamente, la última persona sometida a la presión grupal terminaba en muchas ocasiones diciendo la línea C, que era evidentemente más larga. Terminaba adhiriendo a la opinión común contra la evidencia, contra aquello que el sentido común le mostraba, contra aquello que él podía observar con claridad. Y en la conclusión, él decía que, ojo, este dato a mí me impresionó mucho, el 75% de las veces la persona adhirió a la opinión común contra la evidencia, contra el sentido común y contra aquello que él realmente tenía como convicción interior. Solo un 25% de las veces hubo personas que dijeron, no me importa lo que digan estos, yo sé que la línea exactamente igual es esta. Era evidentemente igual. ¿A qué voy con esto?
a que nosotros muchas veces cuando estamos sometidos a presiones grupales terminamos haciendo cosas que fuera de esas presiones jamás haríamos. ¿Cuántos jóvenes terminan consumiendo droga que jamás hubieran probado siquiera esa droga, pero fue precisamente por la presión social? Ahora que está muy de fama, perdón, el vapeo, le decimos acá. En inglés creo que le dicen vaping o no sé cómo Vaping, lo conocerán en Estados Unidos, vaping. pero es que estos muchachos tienen estas como pipas eléctricas y entonces esto ya acá está generando un problema de salud pública porque ya ha habido varios jóvenes que han muerto por esto. Pero ¿cuántos de estos muchachos, Andrés, terminan haciendo esto precisamente por la presión que le ejercen los amigos? Consumiendo licor, consumiendo drogas, haciendo locuras o unas pruebas absolutamente ridículas en redes sociales, como unos retos. Hombre, somos más débiles de lo que creemos. Lo que uno debe hacer ahí es, si yo sé que no voy a ser capaz de soportar, pues ¿para qué me someto a ese tipo de ambientes? Mejor me alejo, porque lo que decías tú, la Biblia es clara al decir que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Exacto. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres, Andrés. Nos lo dijo el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Por aquí la tengo. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, mis hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:33. Correcto. Así es. Oye, Wilson, mi hermano, bueno, ahora se me viene un ejemplo también muy marcado y muy lamentable. Por ejemplo, las niñas, las adolescentes o jovencitas que sucumben a la presión de las amigas y se entregan al noviecito para poder, ¿verdad? No, es que ¿cómo así? No seas mojigata, tú siempre tienes que ser. Cuando esa niña en su casa le sembraron el valor de la castidad hasta el matrimonio, vamos a decir, o de la importancia de la virginidad. Esa niña, los papás se preocuparon por instruirla en los buenos valores y sucumben después. Ojo, ojo, ¿por qué? Porque se están rodeando de un ambiente pernicioso y peligroso para su alma. Porque las amiguitas, como no les sembraron esos valores en casa, como ni creerán en Dios o ni practicarán su fe, se les hace fácil todo esto y las influencian, y ahí está que muchas sucumben lamentablemente, y podríamos dar muchos más ejemplos. Wilson, ¿qué hay, mi hermano, con los ambientes ahora en los que tan fácil caemos a nivel online? Por ejemplo, páginas que seguimos o influencers que seguimos que se nos hace fácil escuchar cuando su música o su mensaje es totalmente anti Dios o anti valores. Sí, cuando hablamos de ambientes nos referimos no solo a ambientes físicos, es cierto, nos referimos a ambientes virtuales también, nos referimos a redes sociales, nos referimos a someternos, por ejemplo, incluso a ideas, a lecturas, a series, a cuestiones que uno sabe que son perniciosas, que son nocivas, que uno dice, pero yo, ¿para qué voy a someterme a esto? Oh, es que yo soy muy fuerte, yo tengo principios muy claros. Ciertamente la fuerza de la verdad es aplastante, la verdad se defiende por sí misma, pero no podemos confiar en nosotros mismos. En la verdad sí confiamos, pero es que nosotros mismos muchas veces somos personas que no sabemos razonar adecuadamente. Somos personas que no tenemos demasiado sentido común. Somos personas que fácilmente somos presa de falacias. Existen diversos tipos de falacias. Falacias non sequitur, falacias ad hominem, falacias que terminan enredando, falacias, lo que llaman la falacia de muñeco de paja, que son argumentos que parecen muy sólidos, pero que detrás esconden una mentira, una falacia. Entonces, a veces uno se cree muy fuerte y se somete, me voy a ver esta serie atea, o esta serie que promueve la drogadicción, o esta serie que promueve la prostitución, yo soy muy sólido. Hombre, claro que puede serlo, ¿eh? Puede serlo. Hay personas especializadas en contraargumentar todo ese tipo de cosas y naturalmente les toca estar viendo todo esto. ¿Para qué? Para dar argumentos. Pero de repente, si tú no tienes la formación suficiente, ¿para qué te vas a someter innecesariamente a este tipo de cosas? Vas a terminar poniendo en duda muchos de los principios que tienes, porque además, Andrés, lo que pasa con los padres de familia, muchas veces cometemos el error de enseñar a nuestros niños a que tengan un buen carácter. Digamos, instruir a nuestros niños, hombre, en no fumar, en tener una vida casta, en ser responsables, pero nunca damos argumentos suficientes para esto. Y después el mundo viene a engañar con argumentos falaces y terminan en 2 minutos dándole la vuelta. Por eso, en la formación de los niños es importante no solo educar el carácter, o sea, para que sean fuertes, para que sean regios, para que sean personas sólidas, sino también educar el criterio. ¿Por
cosas. ¿Cuáles son las razones por las que se hacen? Porque Andrés, es indudable que no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja. Es indudable que no vamos a estar toda la vida protegiditos en nuestra casa. No. Por eso la otra parte del principio dice, Dios es más fuerte de lo que imagino. A estos ambientes a los que tenemos que enfrentarnos por el hecho mismo de ser cristianos, por el hecho mismo de estar en el mundo sin pertenecer al mundo, por el hecho mismo de tener que trabajar, estudiar, en esos ambientes yo debo confiar en que Dios es más fuerte de lo que imagino y allí me voy a mantener sólido. Pero para eso necesito vida de oración, necesito lectura espiritual, necesito formar mi criterio suficientemente para ser capaz de contraargumentar las falacias que el mundo me presenta. Y ahí sí, hombre, en este ambiente debo estar, no me puedo sustraer de él. Dios es más fuerte de lo que me imagino y ahí debo ser luz, debo ser sal para ver cómo puedo yo evangelizar esos ambientes. Porque lo que estamos diciendo en este programa no es aléjate, vete pues a un monasterio, vuélvete un eremita. No, te estamos diciendo aléjate de los ambientes que no, hombre, que es que no necesitas estar allí, que son hostiles e innecesarios, pero en aquellos que son hostiles, pero hay que estar ahí, pues evangeliza, sé sal, sé luz, sé prudente, sé inteligente, sé discreto, pero debemos, claro, ser sal de la tierra y luz del mundo. Wilson, muchísimas gracias, mi hermano. Te nos tienes que ir porque también tienes tú otras obligaciones en la evangelización precisamente, pero te agradecemos con todo el corazón esto que nos has instruido hoy y con el favor de Dios nos veremos muy pronto. ¿Cómo te encuentran en tu canal y redes? Gracias, Andrés. Wilson Tamayo en YouTube, ahí van a encontrar el canal en el que todos los días monto una pequeña meditación del Evangelio, el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia, charlas. Y Instagram, Twitter y Facebook, Will Tamayo, W-I-L Tamayo. Muchas gracias, Andrés. A ti, mi hermano. Dios te bendiga. Nos veremos pronto con el favor de Dios.